El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Nos encontramos este último domingo del mes de marzo, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, para prepararnos intencionadamente para la Pascua del Señor. Queremos que Jesús Nazareno viva en nuestros corazones, también en nuestras calles y en nuestras decisiones, pero para eso debe morir en la cruz y nosotros también morir con Él, morir a la envidia, morir el orgullo, para poder renacer en el amor y en la verdad. Hermanos y hermanas, iniciamos el programa de este domingo. En Cuaresma, tiempo de prueba, hasta el desierto me lleva el Señor a ofrecer mi vida en oblación, como lo hizo Jesús en su pasión. En Cuaresma, tiempo de espera, en el desierto acompaño al Señor. Junto a Él preparo el corazón para el día de su resurrección. En Cuaresma, tiempo de espera, en el desierto acompaño al Señor. Junto a Él preparo el corazón para el día de su resurrección. Texto preparado del Papa Francisco para la audiencia general de este pasado miércoles. A continuación, el texto preparado por el Papa Francisco y difundido por el Vaticano para la audiencia general de este pasado miércoles, que no se ha celebrado debido a la convalecencia del pontífice en Santa Marta, su residencia en el Vaticano. El Santo Padre se detiene en el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, relatado en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Queridos hermanos y hermanas, después de haber meditado sobre el encuentro de Jesús con Nicodemo, quien había ido a buscar a Jesús, hoy reflexionamos sobre aquellos momentos en los que parece que Él nos estaba esperando justo allí, en ese cruce de nuestro camino. Son encuentros que nos sorprenden y al principio tal vez somos un poco desconfiados. Tratamos de ser prudentes y entender lo que está sucediendo. Esta probablemente fue también la experiencia de la mujer samaritana, de la que se habla en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ella no esperaba encontrar un hombre en el pozo al mediodía, sino que esperaba no encontrar a nadie. De hecho, va a buscar agua al pozo a una hora inusual, cuando hace mucho calor. Quizá esta mujer se avergüenza de su vida, quizá se ha sentido juzgada, condenada, no comprendida, y por eso se ha aislado, ha roto las relaciones con todos. Para ir a Galilea desde Judea, Jesús podría haber elegido otro camino y no atravesar Samaria. Habría sido incluso más seguro, dadas las tensas relaciones entre los judíos y los samaritanos. En cambio, Él quiere pasar por allí y se detiene en ese pozo justo a esa hora. Jesús nos espera y se hace encontrar justo cuando pensamos que ya no hay esperanza para nosotros. El pozo, en el antiguo Oriente Medio, es un lugar de encuentro donde a veces se conciertan matrimonios, es un lugar de compromiso. Jesús quiere ayudar a esta mujer a comprender dónde buscar la verdadera respuesta a su deseo de ser amada.
El tema del deseo es fundamental para entender este encuentro. Jesús es el primero para expresar su deseo. Dame de beber. Con tal de entablar un diálogo, Jesús se muestra débil. Así hace que la otra persona se sienta cómoda. Hace que nos asuste. La sed es a menudo, también en la Biblia, la imagen del deseo. Pero Jesús aquí tiene sed ante todo de la salvación de esa mujer. El que pedía de beber, dice San Agustín, tenía sed de la fe de esta mujer. Si Nicodemo había ido a Jesús de noche, aquí Jesús se encuentra con la samaritana al mediodía, el momento en que hay más luz. De hecho, es un momento de revelación. Jesús se da a conocer ante ella como el Mesías y además arroja luz sobre su vida. La ayuda a releer de una manera nueva su historia, que es complicada y dolorosa. Ha tenido 5 maridos y ahora está con un sexto que no es su marido. El número 6 no es casual, sino que suele indicar imperfección. Quizá sea una alusión al 7º esposo, el que finalmente podrá saciar el deseo de esta mujer de ser amada de verdad, y ese esposo solo puede ser Jesús. Cuando se da cuenta de que Jesús conoce su vida, la mujer cambia el tema a la cuestión religiosa que dividía judíos y samaritanos. Esto nos pasa a veces también a nosotros cuando rezamos, en el momento en que Dios toca nuestra vida con sus problemas. A veces nos perdemos en reflexiones que nos dan la ilusión de un rezo exitoso. En realidad, hemos levantado barreras de protección. Pero el Señor es siempre más grande y a aquella mujer samaritana, a la que según los esquemas culturales ni siquiera debería haberle dirigido la palabra, le regala la revelación más alta. Le habla del Padre, que debe ser adorado en espíritu y en verdad. Y cuando ella, sorprendida una vez más, observa que es mejor esperar al Mesías para estas cosas, Él le dice: soy yo, el que habla contigo. Es como una declaración de amor. Aquel a quien esperas soy yo, aquel que puede responder finalmente a tu deseo de ser amada. En ese momento la mujer corre a llamar a la gente del pueblo porque es precisamente de la experiencia de sentirse amada de donde surge la misión. ¿Y qué anuncio podría haber llevado sino su experiencia de ser comprendida, acogida, perdonada? Es una imagen que debería hacernos reflexionar sobre nuestra búsqueda de nuevas formas de evangelizar. Como una persona enamorada, la samaritana olvida su ánfora a los pies de Jesús. El peso de esa ánfora sobre su cabeza cada vez que volvía a casa le recordaba su condición, su vida atribulada. Pero ahora el ánfora está depositada a los pies de Jesús. El pasado ya no es una carga, ella está reconciliada. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Para ir a anunciar el Evangelio, primero tenemos que dejar la carga de nuestra historia a los pies del Señor, entregarle la carga de nuestro pasado. Solo las personas reconciliadas pueden llevar el Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, no perdamos la esperanza. Aunque nuestra historia nos parezca pesada, complicada, tal vez incluso arruinada, siempre tenemos la posibilidad de entregarla a Dios y comenzar de nuevo nuestro camino. Dios es misericordia y siempre nos espera. Jóvenes, creen en Dios, no tanto en la religión. Estudio dio cuenta de la realidad local sobre creencias, valores y esperanza en los jóvenes chilenos, creyentes en Dios, pero menos identificados con alguna religión en particular. Aunque sí con sus valores, son parte de los resultados que arrojó una encuesta de opinión aplicada a 200 jóvenes del país entre los 18 y 29 años, que busca conocer sus creencias, valores y prácticas de fe. El sondeo, aplicado a fines del año pasado, forma parte del proyecto interuniversitario internacional Footprints, Huellas, donde la Universidad Católica de la Santísima Concepción estuvo a cargo de abordar la realidad local. Según la encuesta, un 53% de los jóvenes considera que la espiritualidad está presente y muy presente en sus vidas.
cifra que guarda relación con el 59% que se declara creyente en Dios. Sin embargo, al consultar si profesan alguna religión en particular, el 42% señala que no lo hace, seguido por el 32% que se declara católico y el 19% evangélico. Las encuestas coinciden mayoritariamente, en un 90%, en señalar que el tema medioambiental es una de las grandes problemáticas de estos tiempos, al igual que la corrupción política, un 91%, que la guerra nunca es justificable, un 71%, pero respecto a la pena de muerte, 44% está de acuerdo con ella para delitos graves. En cuestiones morales, el 77% considera que el uso de anticonceptivos no altera la calidad de la intimidad de la pareja, mientras que el 67% estima que no hay una forma correcta o incorrecta de experimentar la sexualidad. Por otro lado, el 60% de los consultados se manifiesta contrario a la práctica de maternidad subrogada, vientre de alquiler, y 68% está de acuerdo con que los médicos sean objetores de conciencia en los casos de aborto y eutanasia. Y el 58% no está de acuerdo con legalizar la prostitución. Respecto al modo de pensar frente a determinados asuntos, el 90% estima que no es necesario creer en Dios para tener buenos valores y ser buenas personas, aun cuando el 80% cree tener una pertenencia religiosa puede ayudar a afrontar mejor las dificultades de la vida, y un 62% asegura que sus creencias religiosas influyen en sus decisiones diarias. Mayoritariamente asocian la religión a valores como la amabilidad, solidaridad, perdón, humildad y sentido de justicia. La encuesta refleja que para los jóvenes que se identifican con la religión católica, los sacramentos son relevantes. El 73% señala que estos lo hacen participar de la vida de Dios libremente. En tanto, el 75% asegura que el bautismo los hace hijo de Dios, mientras que para el 70% la confesión los reconcilia con Dios y los demás. Por otro lado, entre las razones expuestas por quienes señalaron dejar de ir a misa, el 31% dijo que participar en ella no es algo necesario para encontrarse con Dios, mientras que el 13% dijo derechamente que le aburría, mismo porcentaje para quienes plantearon que era una mera formalidad. Para los jóvenes que se declaran ateos o agnósticos, el 34% señala que Dios es solo un refugio psicológico, mientras que el 15% cuestiona su existencia por todo el sufrimiento que hay en el mundo. No obstante, el 73% dijo haber rezado alguna vez frente a una necesidad urgente, y el 60% considera que un creyente afronta de mejor manera la muerte y el sufrimiento. Los resultados exploratorios de esta encuesta nos muestran que, contrario a lo que pudiera pensarse, la espiritualidad o religiosidad está muy presente en la vida de los jóvenes. El punto es que, al parecer, las religiones no están conectando del todo con esa espiritualidad, lo que plantea un gran desafío en orden a buscar nuevos métodos de evangelización, señala Alfredo García Luarte, director del Observatorio de Estudios de la Sociedad de la UCSS, a cargo del proyecto. Sin duda, en los jóvenes hay una clara necesidad de Dios, de lo trascendente que, a decir por estos resultados, se busca más desde una forma individual y personal que a través de alguna religión en particular, con los riesgos que aquello conlleva, plantea el académico. García señala que los próximos pasos de este estudio internacional, que lidera la Pontificia Universidad de la Santa Croce de Roma, es profundizar en algunos de sus resultados a través de la realización de grupos focales que permitan conocer en detalle los valores, creencias y esperanzas de los jóvenes. Países del Cono Sur inician encuentro regional. Análisis de la realidad impulsará acciones misioneras. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño cierra su agenda de encuentros regionales de 2025 en Argentina.
más de 30 representantes de los episcopados situados en los países del Cono Sur se reúnen del 24 al 28 de marzo, en Buenos Aires. Tras los encuentros destinados a las regiones de Centroamérica, México, los países bolivarianos y el Caribe, el itinerario planteado por el organismo busca conocer las necesidades de los episcopados en relación a su misión, fortalecer la articulación entre las iglesias locales y compartir el plan pastoral del organismo que entre 2023 y 2027 avanza en la adopción de los clamores que planteó la Asamblea Eclesial y mantiene su adhesión al camino sinodal propuesto por el Papa Francisco. Un proceso que parte de la realidad de las iglesias locales, al tratarse de circunstancias que interpelan y determinan las acciones pastorales de la Iglesia continental. En el encuentro de los países del Cono Sur participan 9 obispos, 10 sacerdotes, 11 mujeres y 8 laicos, provenientes de los episcopados de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, además de 4 facilitadores y 4 secretarios que hacen parte del equipo del CELAM y acompañan los trabajos grupales. La propuesta metodológica del encuentro se destaca por la escucha activa, la reflexión y los espacios destinados a la conversación espiritual que, fundamentada en el relato de los discípulos de Emaús, define los momentos y expectativas del encuentro. En la primera jornada que se generó un mapa de dolores y esperanzas de la región, estableciendo las relaciones de estas preocupaciones con la Asamblea Eclesial y el documento final del sínodo para avanzar hacia los temas que deben trabajarse de manera conjunta y motivar las acciones, ponerse en camino. Durante la sesión inaugural, el cardenal Jaime Spengler, presidente del CELAM, agradeció a la Conferencia Episcopal Argentina por disponer los medios necesarios para acoger el encuentro, así como a los representantes de las iglesias locales, porque su presencia y participación activa ratifica el empeño del CELAM de caminar juntos y promover la corresponsabilidad en la misión. Al respecto, el también presidente de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Brasil, la CNBB, destacó 5 aspectos básicos para comprender la importancia de esta fase del proceso que apunta al fortalecimiento de la comunión entre las conferencias episcopales y los organismos de la Iglesia. Yo pienso que este encuentro tiene algunas características muy sencillas y específicas. Lo primero es conocernos, en segundo lugar está compartir experiencias, seguido de vivir el espíritu de la oración y la devoción para construir y proyectar lo que finalmente nos llevará a asumir compromisos comunes, afirmó. Igualmente, señaló que el documento final del sínodo es una fuente de inspiración y esto nos compromete a todos para que la Iglesia sea más cercana a la vida concreta de la gente y al mismo tiempo fiel al Evangelio. Sin apartarse de la misión del CELAM de promover la comunión entre las 22 conferencias episcopales que componen el territorio de América Latina y el Caribe, el prelado advirtió que se trata de regiones muy distintas, con dolores característicos y esperanzas propias. Creo que estos espacios son oportunidades privilegiadas para profundizar en esos puntos que nos invitan a ser iglesia, junto a la gente y los pobres, siempre atenta a las necesidades del presente, teniendo la mirada fija en un horizonte nuevo que para nosotros tiene nombre: es el reino de Dios y su justicia. Refiriéndose a la primera jornada del encuentro, el también arzobispo de Porto Alegre resaltó que estamos tratando nuestros dolores y esperanzas en una región que posee una historia muy rica y desafíos contundentes. La expectativa del encuentro es construir líneas de acción comunes. Ciertamente, entre esos dolores se destaca la cuestión del narcotráfico y la narcocultura presente en nuestra realidad latinoamericana, mientras que entre las esperanzas está el magisterio del Papa Francisco y el espíritu que nos propone la sinodalidad. En el caso de Brasil, la delegación está integrada por 7 personas y el cardenal Spengler asegura que dentro de las expectativas del encuentro de los países del Cono Sur está generar contactos,
promover sinergias y potenciar aquellos liderazgos sociales que en el territorio animarán a las comunidades locales a caminar juntos, es decir, vivir la sinodalidad. Tras la instalación del encuentro se dio paso a la oración, que en esta oportunidad estuvo a cargo de Leandro Verdini, doctor en teología. El especialista en Sagrada Escritura y profesor de teología dio la pauta para conectar desde lo espiritual a los asistentes. Por su parte, el abogado y especialista en sociología de las instituciones Enrique del Percio presentó un panorama general de las realidades de los países del Cono Sur a partir del concepto de la desconfianza en las instituciones y el otro. Realidad que ignora las dificultades ajenas, margina y considera a sus hermanos como un objeto de competencia. El encuentro regional del Cono Sur tendrá una agenda con momentos diversos para orar, celebrar, peregrinar y dialogar. La idea es enriquecer el discernimiento comunitario que definirá líneas de acción para responder a los anhelos de la gente y empoderar las voces emergentes que desde su liderazgo social y comunitario no dudan en la importancia de contar con la presencia de la Iglesia en su vida, pese a estar marcada por el sufrimiento. Los salesianos eligen al sacerdote maltés Fabio Attar como 11º sucesor de Don Bosco. El sacerdote maltés Fabio Attar ha sido elegido como nuevo rector mayor de la congregación salesiana durante la celebración de su capítulo general en Turín, Italia, convirtiéndose en el 11º sucesor de San Juan Bosco. El nuevo superior general de la orden fundada en 1859 toma el relevo del cardenal español Ángel Fernández Artime, quien en el pasado mes de enero asumió como prefecto del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Según han informado los salesianos, el nuevo rector mayor no participó en la reunión capitular salesiana, por lo que fue informado de la elección por teléfono, momento en el que se le solicitó la preceptiva aceptación. En la sala se han escuchado sus palabras y, emocionado entre lágrimas, ha agradecido la confianza de los hermanos y especialmente la confianza en Dios para asumir esta nueva tarea. Han detallado los salesianos en un comunicado. Se trata de la primera ocasión en que el elegido no se encuentra entre los miembros del capítulo general, por lo que la profesión de fe al aceptar el cargo y el saludo de los capitulares y de la Madre General de las Hijas de María Auxiliadora se realizarán a lo largo del día cuando el nuevo rector mayor pueda llegar a Turín. El padre Fabio Attar dispondrá ahora de 6 años para dirigir a la familia salesiana, que comenzará con los trabajos que quedan por realizar en el capítulo general, que se extenderán hasta el próximo 12 de abril. La elección de Attar se produjo 2 días después de que cumpliera 66 años. Nacido en la ciudad de Gozo, Malta, profesó como salesiano en septiembre de 1980 en Dublín, Irlanda, donde hizo su noviciado. Tanto su ordenación diaconal como presbiteral tuvieron lugar en Roma en los años 86 y 87 respectivamente, tras dirigir varias obras salesianas en Malta. Fundó en 2005 el Instituto de Formación Pastoral de la Arquidiócesis de Malta. Licenciado en Teología Moral por el Alfonsianum de Roma, el padre Attar participó en el capítulo general celebrado en 2008 como delegado de la Inspectoría de Irlanda, y en él se le encomendó la pastoral juvenil hasta abril de 2020, cuando el cardenal Fernández Artime le pidió crear un proyecto de formación permanente para los salesianos en Europa. Desde el 2018 es consultor del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, cuyo cargo sigue desempeñando en la actualidad. A lo largo de esta semana se elegirán a los demás miembros del Consejo General, el vicario del rector mayor, los 4 consejeros de sectores, formación pastoral juvenil, comunicación social y misiones, el ecónomo y los 9 consejeros regionales para cada una de las regiones
en las que está dividida la congregación. Conferencia Episcopal recurre nuevamente ante la Contraloría por reglamento sobre objeción de conciencia. El gobierno ha dictado un decreto para modificar el actual reglamento que regula la objeción de conciencia en casos de aborto, restringiendo el ejercicio de este derecho. Frente a esto, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, la SECH, y diversas autoridades de iglesias evangélicas han decidido recurrir nuevamente ante la Contraloría General de la República. Para esto se ha ingresado un téngase presente firmado por el arzobispo René Rebolledo, presidente de la SECH, argumentando que no se debe tomar razón de dicho decreto. Las autoridades religiosas argumentan que la modificación vulnera la Constitución y normas legales vigentes, estableciendo una discriminación arbitraria hacia los objetores, limitando su derecho fundamental a la libertad de trabajo e incluso modificando administrativamente el sentido de la Ley 21.030, Ley IBE. La modificación del reglamento, en efecto, y como denuncia el documento interpuesto por los obispos, establece que se deberá preferir a los no objetores en la contratación y selección de turnos, y añade trabas burocráticas para los objetores de conciencia. Además, impone la obligación de señalar que la objeción de conciencia es una excepción, contradiciendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Código Sanitario, que establecen que la ley IBE es una despenalización y que el aborto sigue siendo, por regla general, un delito. Contra esto, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal recuerda que la objeción de conciencia es un derecho fundamental garantizado por la Constitución, por la ley y por tratados internacionales, por lo que solicitan a la Contraloría que no tome razón del reglamento al ser inconstitucional e ilegal. Piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame lágrimas de mi maldad, límpiame de mi pecado. Lávame lágrimas de mi maldad y límpiame de mi pecado. Del Evangelio según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces
se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los publicanos y pecadores, es decir, la gente de mal vivir, estaban felices escuchando a Jesús. En cambio, los fariseos y los escribas, los que el pueblo tenía como santos, murmuraban, porque Jesús comía con pecadores. A estas tres parábolas, la del pastor, la de la mujer que buscaba la moneda perdida y la del padre bueno, se le llama la parábola de la revelación. Con ellas, Jesús quiere revelar el verdadero rostro de Dios a esos que explicaban las Escrituras y tenían siempre en los labios el nombre de Yahvé. Les va a decir que no tienen idea de lo que es Dios. Solo el Hijo, el que ha vivido siempre con el Padre, nos lo puede revelar. Y lo hace con estas parábolas maravillosas. Un gran especialista en las parábolas, el doctor Jeremías, nos dice que siempre en las parábolas hay que ir al núcleo esencial. ¿Y cuál es el núcleo esencial de estas parábolas? La insensatez. Solo un pastor insensato busca una oveja abandonando las 99 en el corral. Solo un padre que ha perdido el juicio trata de esa manera a ese hijo que es una auténtica calavera. Solo una mujer de pocas luces, al encontrar una moneda de poco valor, invita a una fiesta a sus amigas. En conclusión, Dios ha perdido el juicio, se ha vuelto loco, pero loco de amor por el ser humano. Y esa locura de amor, por parte de Dios, va a ser el mensaje que su Hijo viene a revelarnos. El centro fundamental de la parábola son los gestos exagerados. Un padre no entrega nunca la herencia al hijo en vida. La costumbre era entregarla después de la muerte. Un padre nunca corre a buscar al hijo. Según la costumbre, el padre está sentado en casa y es el hijo el que debe venir a buscarlo. Y cuando viene el hijo, el padre podía haber adoptado varias actitudes más razonables. Podría haberle dado lo que el hijo pedía, entrar en casa,
pero como un obrero, no como un hijo. O bien podía haberle perdonado, pero dándole una amonestación. Te perdono y te doy una nueva oportunidad, pero si vuelves a hacer lo mismo, aquí no entres más. El padre podía haberle perdonado diciendo: eres el mismo que antes, sé que eres joven y que te has cruzado los cables. Olvida todo, haz que esto sea un paréntesis, un episodio, pero vuelve a casa como si nada hubiera pasado. Eres el mismo de antes, incluso te devuelvo las sandalias, símbolo del poder de una persona, y el anillo, símbolo de riquezas. Te nombro de nuevo heredero con tu hermano de los bienes. Aquel muchacho se hubiera sentido el más feliz del mundo. Sin embargo, el padre hace lo inaudito. Corre, besa al hijo, lo abraza, no le deja que le dé excusas, le calza, le viste, le manda matar el ternero gordo. Todos estos excesos, estas exageraciones, este interés por salirse de lo normal, de la manera que uno ni siquiera hubiera imaginado, nos quiere decir que así de loco, así de exagerado, así de escandaloso es el amor del Padre Dios. Finalmente, ¿cómo acabaría esta historia? El Evangelio no dice nada, pero tenemos derecho a imaginarla. A mí ni se me ocurre pensar que este hijo, después de haber conocido al padre, tuviera ya ganas de irse de su casa. En casa ha encontrado lo que le negó su aventura por las calles. En realidad, vivió en casa sin conocer al padre. Incluso me imagino que el hijo mayor, al ver el derroche de ternura de su padre, acabaría aceptando la invitación de éste a entrar a la fiesta. Desde ahora ya no viviría en casa como obrero, sirviendo a su señor. Experimentaría el gozo de vivir como hijo, aceptando también a su hermano. Si al terminar la parábola uno saca la conclusión de que el Padre Dios es bueno, no ha entendido nada. Este Padre Dios es exageradamente bueno, escandalosamente bueno. Todo puede cambiar con el milagro del corazón. He vuelto a ti después de tanto tiempo. He vuelto a ti sin engaños. He vuelto a ti buscando el perdón. He vuelto a ti, he vuelto a ti. He vuelto a ti despreciando el mundo con el remordimiento, con la vista baja por el dolor que ocasionó el ayer, que ocasionó el ayer. Ha vuelto a mí después de tanto esperarlo. Ha vuelto a la vida. Ha vuelto a mí. Alégrense los que viven junto a mí. Ha vuelto a mí. Si él ha vuelto, ¿por qué no le castigas? Que pague por su daño. Y yo que siempre he estado junto a ti, nunca te he visto así, tan feliz. Estás aquí siempre a mi lado y eres la razón de mi vida. Él había muerto, ya resucitado.
Tú sabes que la vida es así y debes comprender. Acepta a tu hermano, tú también puedes caer. Aquí siempre a mi lado y eres la razón de mi vida. Él había muerto ya resucitado. Alégrate conmigo. Alégrate conmigo, alégrate conmigo. Diez datos clave de la Evangelium Vitae, encíclica de San Juan Pablo II que cumplió 30 años. Este 25 de marzo se cumplieron 30 años de la publicación de la encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, del Papa San Juan Pablo II. Compartimos en esta nota 10 datos claves que debes conocer sobre este documento que mantiene toda su actualidad. Primero, ¿cuándo se publicó? El Papa San Juan Pablo II publicó la encíclica Evangelium Vitae el 25 de marzo de 1995, en la solemnidad de la Anunciación del Señor, en el año 17 de su pontificado, tras el pedido de muchos cardenales que en 1991 sugirieron un documento que resaltara el valor de la vida humana. Segundo, ¿la Evangelium Vitae es solo para los creyentes? No, está dirigida a todos. De hecho, San Juan Pablo II la dirige a los obispos, a los sacerdotes y diáconos, a los religiosos y religiosas, a los fieles laicos y a todas las personas de buena voluntad. Además, el numeral 101 de la encíclica explica que el Evangelio de la vida no es exclusivamente para los creyentes, es para todos. El tema de la vida y de su defensa y promoción no es prerrogativa única de los cristianos. Tercero, ¿qué dice sobre el valor de la vida humana? Entre las muchas afirmaciones de las que Juan Pablo II resalta la importancia de toda vida humana, está el subtítulo Valor incomparable de la persona humana, en el que el Papa peregrino subraya que el hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana incluso en su fase temporal. La vida humana, prosigue Karol Wojtyla, en el numeral 2 del texto, es realidad sagrada que se nos confía para que la custodiemos con sentido de responsabilidad y la llevemos a la perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los hermanos. Cuarto, ¿qué dice la Evangelium Vitae sobre la cultura de muerte? Sobre la cultura de muerte que tantas veces denunció durante su papado, el santo polaco explicó que es una verdadera y auténtica estructura de pecado caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad y que es activamente promovida por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas, portadoras de una concepción de la sociedad basada en la eficiencia.
En esta cultura de muerte están incluidos principal, pero no solamente el aborto, la eutanasia y los anticonceptivos. Quinto, ¿qué dice la Evangelii Vitae sobre el aborto? Sobre el delito abominable del aborto, San Juan Pablo II afirma que el aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Dice además que en la conciencia de muchos se ha oscurecido la percepción de la gravedad de este mal, lo que se refleja en la difusión de una terminología ambigua, como la interrupción del embarazo, que tiende a ocultar su verdadera naturaleza y atenuar su gravedad en la opinión pública. Septo, ¿qué dice la encíclica sobre la eutanasia? La eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o del homicidio, destaca el Papa. Dicho de otro modo, la eutanasia es también adueñarse de la muerte, procurándola de modo anticipado y poniendo así fin dulcemente a la propia vida o a la de otros. En realidad, lo que podría parecer lógico y humano, al considerarlo en profundidad, se presenta absurdo e inhumano. Estamos aquí ante uno de los síntomas más alarmantes de la cultura de la muerte, que avanza sobre todo en las sociedades de bienestar caracterizadas por una mentalidad eficientista que presenta el creciente número de personas ancianas y debilitadas como algo demasiado gravoso e insoportable, alerta el Papa. Séptimo, ¿qué dice la Evangelium Vitae sobre los anticonceptivos? Sobre los anticonceptivos o la anticoncepción, el Papa Santo explica en el numeral 13 que se afirma con frecuencia que la anticoncepción, segura y asequible a todos, es el remedio más eficaz contra el aborto. Se acusa además a la Iglesia Católica de favorecer de hecho el aborto al continuar obstinadamente enseñando la ilicitud moral de la anticoncepción. La objeción, mirándolo bien, se revela en realidad falaz. En efecto, puede ser que muchos recurran a los anticonceptivos incluso para evitar después la tentación del aborto, pero los contravalores inherentes a la mentalidad anticonceptiva, bien diversa del ejercicio responsable de la paternidad y maternidad, respetando el significado pleno del acto conyugal, son tales que hacen precisamente más fuerte esta tentación ante la eventual concepción de una vida no deseada. De hecho, la cultura abortista está particularmente desarrollada justo en los ambientes que rechazan la enseñanza de la Iglesia sobre la anticoncepción. Octavo, ¿qué dice la encíclica sobre el fenómeno demográfico? Sobre este tema, Juan Pablo II escribe que en este aspecto confluyen frecuentemente amenazas y atentados contra la vida. Este fenómeno se presenta de distintas formas. En los países ricos y desarrollados se registra una preocupante reducción o caída de los nacimientos. Los países pobres, por el contrario, presentan en general una elevada tasa de aumento de la población, difícilmente soportable en un contexto de menor desarrollo económico y social, o incluso de grave subdesarrollo ante la superpoblación de los países pobres. Faltan a nivel internacional medidas globales, serias políticas familiares y sociales, programas de desarrollo cultural y de justa producción y distribución de los recursos, mientras se continúan realizando políticas antinatalistas. La anticoncepción, la esterilización y el aborto están ciertamente entre las causas que contribuyen a crear situaciones de fuerte descenso de la natalidad. Puede ser fácil la tentación de recurrir también a los mismos métodos y atentados contra la vida en las situaciones de explosión demográfica, denuncia el Santo Padre. Noveno, ¿qué dice Juan Pablo II sobre la reproducción artificial asistida o in vitro? Estas técnicas, advierte el Papa Peregrino, dan pie a nuevos atentados contra la vida. Más allá del hecho de que son moralmente inaceptables desde el momento en que separan la procreación del contexto integralmente humano
del acto conyugal, estas técnicas registran altos porcentajes de fracaso. Además de ser un peligro para el embrión, prosigue, en muchos casos se producen con frecuencia embriones en número superior al necesario para su implantación, que pueden ser luego suprimidos o utilizados para investigaciones que, bajo el pretexto del progreso científico médico, reducen en realidad la vida humana a un simple material biológico del que se puede disponer libremente. Y 10, la oración final a la Virgen María. San Juan Pablo II termina su encíclica con esta oración a la Virgen María. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. 5 similitudes entre los tiempos de Cuaresma y Adviento en la Iglesia Católica. La Cuaresma y el Adviento son 2 tiempos litúrgicos con algunas similitudes y a la vez con marcadas diferencias. Conocerlas ayuda a los católicos a vivirlas mejor, atendiendo a las características que la Iglesia ha dado a cada una de ellas. Estas son algunas similitudes entre Cuaresma y Adviento. Primero, son tiempos de preparación. Tanto la Cuaresma como el Adviento son tiempos de preparación. En el primero, la Iglesia se alista para celebrar la Pascua, mientras que en el segundo, los católicos se preparan para la Navidad y la segunda venida del Señor. Segundo, el morado como color característico. El color característico de ambos tiempos litúrgicos es el morado, que en la Iglesia Católica alude a la penitencia. Por eso, tanto en Cuaresma como en Adviento, la Iglesia invita a los fieles a acercarse al sacramento de la penitencia o reconciliación. Tercero, el sacerdote se viste de rosado. La Cuaresma y el Adviento también se distinguen por contar con un domingo en el que el sacerdote celebra la Santa Misa revestido con una casulla rosada. En el caso de la Cuaresma, ese día se llama Domingo de Laetare, mientras que en el Adviento toma el nombre de Domingo de Gaudete. En ambos días, la Iglesia invita a los fieles a renovar con alegría la esperanza en el camino hacia la Pascua y la Navidad, respectivamente. Cuarto, se omite el himno de gloria. La instrucción general del misal romano establece que el himno de gloria se canta o se dice en voz alta los domingos fuera de los tiempos de Adviento y de Cuaresma. La gloria se omite en Adviento y se retoma en Navidad, porque es un himno que repite las palabras de los ángeles tras el nacimiento de Jesús. En cambio, su desaparición en Cuaresma sirve para enfatizar el carácter austero y penitencial de este tiempo litúrgico en contraste con el gozo de la Pascua. Y quinto, llamado a la conversión. La Iglesia llama constantemente a la conversión de los fieles, pero de forma muy especial en Cuaresma y Adviento. La Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, en el que el sacerdote hace énfasis en las palabras del Señor: conviértete y cree en el Evangelio. Este llamado está presente durante todo este tiempo litúrgico. De igual manera, la invitación a la conversión cobra particular relevancia durante el Adviento, porque en esos días se proclama el retorno de nuestro Señor para juzgar a vivos y muertos. Declaración del templo jubilar más austral del mundo. En la celebración del tercer domingo de Cuaresma, el obispo Óscar Blanco Martínez presidió la ceremonia que declaró a la parroquia Nuestra Señora Virgen de la Patagonia
como Templo Jubilar 2025, un hito significativo para la comunidad de Puerto Williams y la región de Magallanes. En una emotiva ceremonia, la comunidad de Puerto Williams celebró la declaración de su templo como Templo Jubilar 2025. Presidida por el obispo de Punta Arenas, la celebración incluyó una peregrinación simbólica y la bendición de nuevos elementos litúrgicos, y destacó la rica historia de la ciudad más austral del mundo y la importancia de vivir con propósito. En un llamado a la conversión y la esperanza en tiempos de desafíos, el obispo de Magallanes, Monseñor Óscar Blanco Martínez, llegó a Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, tras un viaje de 30 horas a bordo de la nave Cahuéscar. Su visita tuvo como objetivo celebrar el Jubileo 2025 con la comunidad de la parroquia de Nuestra Señora de Virgen de la Patagonia. Esta parroquia, creada el 18 de abril de 2022, simboliza la continuación de un legado que se remonta a 1967, cuando se fundó la primera parroquia católica de Puerto Williams, bajo el liderazgo de Monseñor Vladimiro Boric. La capilla naval Nuestra Señora del Carmen fue su sede inicial, y el padre Mario López Velázquez se convirtió en su primer vicario cooperador. La reciente creación de la parroquia Nuestra Señora Virgen de la Patagonia, desmembrándose de la anterior, representa una respuesta a las necesidades espirituales de la creciente comunidad católica de la región. En la plaza de Puerto Williams, nuestro obispo Blanco Martínez, acompañado por el párroco presbítero Miguel Bamondes Villarroel, presidió una ceremonia donde se declaró a la parroquia del Templo Jubilar 2025, convirtiéndola en la más austral del mundo con este reconocimiento. Ni el viento ni las bajas temperaturas pudieron apagar la alegría de los asistentes, que incluyeron autoridades civiles y militares. Durante su homilía, el obispo invitó a la comunidad a vivir este año de jubileo como una oportunidad para reavivar la esperanza y a acercarse a Dios. Hoy estamos en Cabo de Hornos, en la tierra ancestral del pueblo Yagán, que ha sabido cuidar y conservar estas tierras. Puerto Williams no solo es la ciudad más austral, sino un puerto estratégico para el tráfico marítimo, destacó el obispo. La celebración del Jubileo 2025 invita a los católicos a peregrinar a este lugar sagrado, donde podrán acceder a la gracia jubilar a través de la reconciliación, la celebración de la Eucaristía y la práctica de la caridad. No se trata de una actividad nueva, sino de recordar nuestra identidad como peregrinos, enfatizó. El obispo Óscar también instó a la comunidad a no caer en la trampa de una vida estéril, abogando por un cristianismo que sea profético, vigoroso y fecundo. El Señor nos invita a mirar más allá de los acontecimientos pasajeros y a considerar el llamado a la conversión del corazón como una oportunidad de salvación, señaló. Esta celebración no solo marca un hito espiritual, sino que también reafirma el compromiso de la Iglesia con la comunidad de Puerto Williams, en un lugar donde la fe y la esperanza continúan floreciendo, incluso en los confines del mundo. La invitación está hecha: seguir caminando juntos, amar y servir a Dios y a la patria, en este rincón tan especial de la Patagonia chilena. Hermanos y hermanas, les compartimos las informaciones y noticias que el semanario El Amigo de la Familia nos trae este domingo. La página 1, Peregrinos de Esperanza, jubileo en la parroquia más austral del mundo. Vemos la apertura del templo jubilar realizado en Puerto Williams por nuestro padre obispo Óscar. En la misma página 1, la comunidad católica de Puerto Williams regala un báculo a nuestro obispo. En la página 2, encuentro de obispos de la Patagonia Argentina y el sur de Chile. Este se llevó a efecto entre el día 17 y 21 de marzo, donde 11 obispos de la región se pudieron encontrar, ocasión especial para fortalecer los lazos de comunión y colaboración entre diócesis hermanas. Además, el padre Fabio Attard es nombrado el 11º sucesor de Don Bosco de la congregación salesiana.
Renovación de votos de las hermanas misioneras siervas del Divino Espíritu. En la página 3, entrega de pañales a la casa del Samaritano. Celebración patronal de la capilla San José el Carpintero. Celebración de San José, el corazón paterno de la Sagrada Familia. Bendición a alumnas y familias que se integran al Instituto Sagrada Familia. Renovación de votos de las hijas de la caridad. Además, área pastoral del Liceo Monseñor Fañano de Puerto Natales dio inicio a experiencias significativas. Estamos en Cuaresma, hermanos y hermanas. La campaña de Cuaresma de Fraternidad está orientada a nuestros mayores. Bienaventurados los viejos. Retire su cajita en cada una de las comunidades de nuestra diócesis de Magallanes. Santoral Católico de la semana. Hoy domingo 30 de marzo, en el cuarto domingo de Cuaresma, les saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que comienza, para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 30, San Artemio. El día lunes 31, San Benjamín. El día martes 1 de abril, San Hugo. El día miércoles 2, Santa Sandra. El día jueves 3, San Ricardo. El día viernes 4, San Isidoro. El día sábado 5, San Vicente. Y el próximo domingo 6, Santa Edith. Hermanos y hermanas, finaliza este tiempo destinado de parte del equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno, emitido por Radio Polar, para llevar el mensaje del Señor a todos nuestros hogares y lugares en que encontremos en este fin de semana. Queremos también que este camino de 5 domingos hacia la Pascua, hoy es el cuarto, nos predisponga de buena forma para vivir la Semana Santa, no solo como una efeméride, menos como un feriado cualquiera, sino como un instante importante en nuestra vida espiritual. Hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga a todos y, si todo sale bien, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Que esté muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.